Buenas noches. Como cada año, el periodo estival en nuestra región no solamente es símbolo de playa y diversión, sino también del invierno altiplánico, que muchas veces ha sido muy beneficioso, pero también otras veces ha causado tragedias. Y por lo mismo hemos invitado al director regional de ONEMI, Franz Schmau, para conversar sobre las medidas preventivas que se están visualizando en torno a los posibles casos que pudiese provocar este invierno altiplánico. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás, noches, Franz? Hugo. Muchas gracias, muy bien. Bueno, ya sabemos que están trabajando, tienen algún diseño. ¿Cómo se espera el invierno altiplánico y qué medidas están abordando como ONEMI? Bueno, efectivamente nosotros tenemos un plan de lluvias estivales elaborado, confeccionado y que había que poner en marcha y en ese proceso estamos. Pero esto nace debido a las proyecciones que nos entrega, ¿no es cierto?, meteorología, y en donde efectivamente hoy por hoy, como está tan cambiante este tema del efecto del Niño, ¿no es cierto?, y también el cambio climático, no hay informes técnicos tan claros que digan a cierta ciencia cierta que esto va a ocurrir o esto no va a ocurrir. Como otros años que decían que iba a haber un poco de lluvia, bajo los parámetros normales. Este año la verdad es que no nos dicen nada de eso. Ante esa realidad, lo que hemos hecho, y como siempre lo hacemos, nos caracterizamos por eso, es situarnos en el peor escenario. Y ese peor escenario es que efectivamente hayan lluvias, ¿no es cierto?, se generen problemas fundamentalmente acá en las dos zonas, una en la precordillera y cordillera, y, ¿no es cierto?, también en las zonas bajas. Y ahí tenemos dos diferentes tipos de amenazas. Una en el sector cordillerano, que todo es el corte de la conectividad vial, ¿no es cierto?, generando algunos procesos de personas o comunidades aisladas. Por otro lado, en la parte ya más costera, acá sabemos muy bien el tema de los techos, es que hay lluvia en la zona costera, pero fundamentalmente el tema de los desbordes de río. Recordemos el año 2012, en verano tuvimos un desborde de río en cerca de 7 puntos en el San José, que nos obligó a tomar medidas de evacuación. Evacuamos a 300 personas en ese momento. Entonces, hay historia que ha pasado. Recordemos el desborde del río del Yuta, que dejó una persona muerta, ¿no es cierto?, el año 2001 aproximadamente. Claro. Entonces, tenemos historia de que este proceso de lluvias estivales nos puede generar problemas. Ante eso, nos hemos situado en el peor escenario, hemos trabajado con todos los alcaldes de la comuna, nos hemos reunido con todos ellos, con los gobernadores, y ciertamente al inicio de todo esto, dándole fuerza, ¿no es cierto?, y forma el plan con nuestra intendenta para ver cómo vamos a abordar este tema. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Primero hemos entregado y pedido a los municipios que nos levanten información histórica, ¿no es cierto?, de qué ha sucedido y qué emergencias, como tú bien lo decías, qué emergencias han tenido históricamente. Por otro lado, nos hemos reunido también, ¿no es cierto?, con los órganos técnicos, fundamentalmente con Vialidad, con el MOP y con sus direcciones regionales, para ver también qué situaciones de riesgo hemos tenido estos años, y también tenemos un protocolo elaborado de acción entre la DGA, la Dirección General de Agua, y ONEMI, en donde se han establecido umbrales de seguridad por aumento de río para, ¿no es cierto?, establecer medidas preventivas y de respuesta ante posibles desbordes de río. Entonces, se ha trabajado con la comuna, con las provincias, con los órganos técnicos para generar este protocolo de alertamiento y de monitoreo, y también el proceso, ¿no es cierto?, de acción de evacuación si es que se requiere en un momento de alza de estos ríos, fundamentalmente el río Hacha, el río San José y el río Yuta. Entonces, hemos trabajado en protocolos, hemos trabajado en levantamiento de acciones, hemos generado un mapa georreferenciado con todos los puntos críticos por estas lluvias, y también como ONEMI hemos tomado decisiones como generar bodegas avanzadas, me refiero a stock de bodega en comunas de ONEMI. Tenemos bodega avanzada en Putre, en Bisbiri, en Cotpa, esta bodega es para tener equipamiento para emergencia. La idea es que, ciertamente todo se entiende, y legalmente el primer respondedor es el municipio. Ellos tienen que tener su stock de bodega. Pero hemos visto en emergencia que ciertamente muchas veces esas emergencias sobrepasan los umbrales de respuesta municipal. Y sabemos que nuestra región es accidentada geográficamente, entonces lo que hicimos es adelantar bodegas. Tenemos colchones, hay frazada, alimentación, hay stock de aseo para hombre y mujer, aseo para las casas, tenemos también linterna, etc. En estas bodegas, que muchas están en los colegios y otras en el ejército, para que si esto ocurre, el evento,
el municipio vaya a echar mano inmediatamente a ese contenedor, retire lo que tenga que entregar, ¿no es cierto?, a la población y no esperar de que ocurra el evento, de que nos llamen a ONEMI y nosotros mandar un camión para arriba, que eso es tiempo y la gente hoy por hoy necesita una respuesta inmediata. No, y sobre todo en la emergencia, por lo mismo son emergencias, lo que menos hay es tiempo. Sin duda. Y eso tenemos stock, como te digo, en Bisbiri, tenemos stock en Putre, en Belén, se me había olvidado, en Codpa y en Cuya, en los principales, ¿no es cierto?, asentamientos de la comunidad para que se pueda echar mano en forma inmediata. Obviamente todo esto regulado con la documentación que nos exige la ley, pero dándole reacción y dándole, ¿no es cierto?, proactividad a la comuna. Más allá de que ya está el protocolo armado y dispuesto para, en caso de una emergencia, según los informes meteorológicos, ¿cómo se vislumbra este invierno altiplánico? Porque hasta ahora, por lo menos lo que hemos leído estos últimos días de las informaciones, parece que hay más bien sequía y se están afectando el ganado que está en el altiplano. Bueno, claramente el informe técnico dice que va a haber lluvia bajo lo normal. Y que no debiese presentar eventos de emergencia. Pero como te dije primero, la idea de nosotros es ponernos en peor escenario. Si no pasa nada, bien, pero si pasa, estamos preparados para responder, con las maquinarias incluso, activado el ejército también. Entonces, aunque el informe técnico, insisto, dice que no debiesen haber lluvias que generen mayores problemas, es más, hemos visto prensa, tenemos un contacto permanente con INDECI de Tacna del Perú, que es como la ONEMI, y en Tacna ya declararon estado de emergencia por falta de lluvia. Ya está una zona desértica por falta de agua. Ellos, y estamos al lado, por tanto tenemos una realidad probablemente similar. Y ellos están tomando ya medidas para la sequía, porque ese es otro evento que nos puede golpear después. O sea, efectivamente si no hay lluvia, bueno, pueden que no haya emergencia, pero después viene la contraparte. Hemos estado hablando con el Ministerio de Agricultura, que es la parte de que no hay alimentación, no hay forraje, los animales se empiezan a morir. Entonces, es otro episodio que nos puede generar este evento que no nos va a generar mucha lluvia. Pero este tipo de emergencias ya que tiene que ver con el ganado, con el forraje y todo esto, ¿también la ONEMI participa colaborando en este tipo de emergencias? ¿O está focalizado más en agricultura? Es más sectorial. ¿Cierto? Lo tiene ahí, lo maneja INDAP, lo maneja la Seremía de Agricultura. Yo entiendo que hay un protocolo ya establecido para aquello, que hay que hacerlo carne, me refiero, hay que operativizarlo, ¿no? Y en eso están conversando. En el COE que tuvimos, ¿no es cierto?, la semana pasada, se conversaron de estas dos posibles aristas, que llueva mucho o que no llueva. Y eso ya está en proceso, pero es una arista de manejo sectorial. El no tener alimentación, que no haya... Ahora, ciertamente también, si es que, por ejemplo, tenemos problemas, como tenemos en Putre ahora un problema de agua que ya se solucionó, pero ciertamente ONEMI toma algunas acciones en donde le entregamos contenedores de agua de 1.000, 2.000 litros para que la gente vaya a retirar agua. Esas acciones sí las hacemos. Desde el punto de vista de forraje es un tema sectorial que se puede dar por este informe técnico y ojalá que haya lluvia. La idea es que todo esté en lo normal, claro. Que se generen lluvia, pero que no generen procesos de emergencia, y esas dos situaciones estamos manejando. En cuanto en los escenarios que siempre ha habido emergencias por desborde de ríos y en el altiplano que provocan el aislamiento principalmente, uno siempre ve que uno de los problemas que por lo menos se vislumbran desde el punto de vista de la respuesta, eso es la maquinaria. Sí, mucho. La maquinaria pesada que permite habilitar en corto tiempo, digamos, estos problemas, digamos, de aislamiento. ¿Cómo se ha mejorado en eso? ¿Hay vialidad? ¿Tiene más equipamiento de lo que tenía antes? ¿Se ha fortalecido los organismos relacionados con eso? Mira, en estas reuniones que hemos sostenido ya desde hace un mes, en específico con el MOP y todas sus direcciones regionales y con Vialidad ciertamente, hemos visto que ciertamente hay una preparación, hay mucho más maquinaria, pero acá también hay que involucrar a la empresa privada. Sabemos que hay empresas que se ganan proyectos de mantención, ¿no es cierto?, de las vías, y esas empresas también están de alguna manera comprometidas y de alguna manera, ¿no es cierto?, obligadas a que si ocurre algún evento, tienen que prestarnos esa ayuda con esas maquinarias. Entonces, para eso se hizo este mapa de puntos críticos para establecer cuáles son esos puntos críticos y disponer de estos recursos humanos, técnicos y de maquinaria desde ya, cuando comience a llover,
tener visualizadas mis puntos críticos y mi maquinaria lo más cerca posible para que la respuesta sea mucho más rápida. Esa es la idea de este plan de lluvia estivales, reconocer mis puntos débiles, pero tener la respuesta y los recursos de manera inmediata. No va a ser quizá en una hora, pero sí en mediodía o un día, cosa que antes se demoraba mucho más, ya tener ya por lo menos habilitado las zonas que están afectadas. Ahora también es importante reconocer la obra que ha hecho el MOB en temas de mitigación y reforzamiento de los ríos. Claro. Se han construido muchas defensas fluviales, se han construido caminos, ¿no es cierto?, por ejemplo en Sora o acá arriba en San José, para que los autos pasen por uno de estos pequeños puentes que se puedan llamar y no tengamos problema de que el río baje y no puede pasar los camiones, etc. Esas obras ya están ejecutadas al 100%. Entonces, debiesen generar ya más acciones de mitigación y si esto ocurre, debiese no ser tan complejo. Pero siempre ese debiese es Uno está en mano de la naturaleza, del por volumen. tanto, tenemos el ejemplo de este retorno de las lluvias en Atacama, ¿no es cierto?, que es un retorno de 100 años de este aluvión, luego tuvimos Tocopilla, entonces estaba muy complejo el escenario, por lo tanto hay que tomar solamente las medidas ante el peor escenario y eso hemos hecho con las instituciones, con los municipios, con las Fuerzas Armadas y de Orden para poder generar todos estos protocolos y acciones desde antes y no esperar que la emergencia ocurra para reaccionar. A propósito de Atacama y de las riberas de los ríos, ¿cómo estamos desde el punto de vista de lo que ocurre tanto en la ciudad, en las zonas más urbanas, pero también en las zonas rurales, con respecto a estas ocupaciones, que sobre todo lo vemos en los sectores más agrícolas, que se toman prácticamente las riberas de los ríos y están claramente en peligro en algún caso de aluviones? Sí. ¿Se ha avanzado en tomar medidas de precaución con esta población? Mira, la verdad es que también se ha hecho un trabajo, como digo, con los municipios. Por ejemplo, acá en Azapa, San Miguel, con la delegación de Azapa, se pudo determinar y después en ONEMI georreferenciamos aquellos lugares que precisamente hay más asentamientos de personas, pero que estén mucho más cerca del río y que no solamente estén cerca, sino que mucha gente vive ahí y trabaja la tierra en el río, Claro. ya exponiéndolos, ¿no es cierto?, a un riesgo mayor. Ya tenemos identificados esos sectores. Tenemos también protocolos de acción para avisarles, para alertarles con carabineros, PDI, bomberos, ya tienen determinados esos sectores, quién va a qué lugar. ¿Sí? Eso es importante para llegar rápido y avisar. Y poder evacuar, digamos, a Evacuar. tiempo. Ahora, lo otro nos falta. Yo creo que es hacer entender a la población que no puede vivir tan cerca del lecho del río. Probablemente hayan una legislación que eso lo prohíbe, pero la verdad es que como NEMI aún no tenemos esa posibilidad. Ojalá que con la ley que ya pronta va a cambiar, vamos a tener la posibilidad de fiscalizar incluso aquellas acciones, situaciones que puedan generar una exposición mayor a un riesgo de las personas. En este momento no lo tenemos. Lo único que podemos hacer es identificar aquellos sectores más vulnerables y coordinar las acciones con el sistema de protección civil para informar, para alertar y para evacuar a zonas seguras. El otro proceso, creo que es un proceso un poco más largo y que tiene que ver con otras instituciones y otras autoridades para ojalá evitar, ¿no es cierto?, que las personas estén trabajando o viviendo en el lecho del río. Y hablando de otras autoridades, también una relación, me imagino que buena, pero que siempre con problemas, porque por las burocracias propias de los municipios a veces, que no están ellos preparados, como bien decías tú, a veces con los stocks suficientes, con implementos suficientes en caso de emergencia. Hemos visto casos incluso patéticos en la municipalidad con algunos vehículos que apenas andan y son los vehículos de emergencia del municipio. ¿Han visto algún cambio a propósito de todas las tragedias que hemos tenido en el último tiempo y que los municipios estén adoptando medidas mucho más preventivas de las que tenían antes? Yo creo que hay que generar un cambio cultural y ese cambio cultural aún cuesta, ¿no? Y no solamente lo hablo con un municipio, yo creo que en todo ámbito, como sistema, como personas, como familia, el tema de la emergencia no es un tema relevante. Pero cuando ocurren pasa a ser lo prioritario. Pero como no estamos preparados para eso y no vivimos pensando en cómo prepararnos, la verdad es que cuando ocurre la emergencia están todas las voluntades para trabajar. Pero como nosotros siempre decimos, el trabajo se hace antes. El trabajo preventivo, de preparación, el trabajo de educación se hace antes. Después que ocurren los eventos, la idea es reaccionar con lo que está programado y lo que está planificado. Y ahí hay un tema que hay que seguir con los municipios, con la planificación,
con el entrenamiento, sin duda, con el tema de stock de bodega, que se ha avanzado, sí, pero creo que falta mucho por avanzar, sobre todo en la parte de planificación de posibles eventos que nos puedan afectar. Lo mismo que hacemos con los simulacros de tsunami, queremos hacerlo ahora este año con los simulacros de aluviones, y para eso hay que trabajar muy de la mano con los municipios. Y desde el punto de vista también del capital humano, los municipios, con gente que se prepare, de verdad sean especialistas en la materia y no a veces por estas rotaciones, por estos cargos de confianza, por darle el cupo a cualquiera, porque por último ahí falta alguien que meter políticamente, terminan ocupando a veces cargos, gente que no es idónea. ¿También falta un poco de profesionalización también en los municipios? Yo creo que sin duda, yo creo que hay un tema ahí que ahora con la nueva ley vamos a tener, por ejemplo, funcionarios de ONEMI en las gobernaciones, que se va a contratar exclusivamente para esa función de gestión del riesgo de desastre. Sería ideal que los funcionarios de los municipios se dediquen solamente a eso, que tengan una expertise, sin duda, y un avance, porque siempre hemos dicho, y así lo ha dicho también el tiempo, tú no puedes progresar sin una cultura del autocuidado y sin una gestión de reducción de riesgo de desastre. O sea, una ciudad de un país no puede seguir avanzando. Hoy como están las cosas, vimos en Estados Unidos, en Nueva York, que hay una tormenta gigante, lo vimos con Katrina, lo vimos, etcétera. Hemos visto desastres que frenan a los países, su desarrollo económico, etcétera. Entonces, para que un país avance, tiene que avanzar con la gestión de reducción de riesgo de desastre. Y ahí es donde los profesionales tienen que ser idóneos y preparados para este tema. O sea, no podemos tener gente que no tenga una preparación base y que llegue a aprender al final, porque la emergencia nos avisa y eso hay que estar preparado siempre. Hablando de preparación, esto a lo mejor un poco más lúdico, pero hubo un chascarro hace poco con los famosos los teléfonos. ¿Finalmente se logró solucionar, detectar y solucionar el problema para Sí. que no vuelva a ocurrir? Sí, ahí efectivamente nos tocó a nosotros, Claro. como Arica, y eso conversamos un poco con el director también, cuando decíamos, bueno, si van a hacer ejercicio en Santiago, háganlo, no sé, con Aysén, pero no con Arica y Iquique, que son temas tan sensibles. Bueno, el problema fue súper sencillo, pero a la vez complejo. Fue un problema humano, una falla humana de un operador de la ONEMI en Santiago, que estaban realizando un ejercicio de simulación. Y para mandar un mensaje texto del sistema SAE, tú dices, bueno, le voy a enviar este mensaje texto a Iki, que lo sé, y voy a mandar tal cosa. Pero hay dos formas, una de prueba Y la otra real. y la otra real. Y él apretó el real. Y no llegó los mensajes a nosotros, entonces se están tomando medidas, incluso administrativas, hay un proceso, ¿no es cierto?, de sumario, se han también tomado medidas de protocolo para asegurar que esto no vuelva a ocurrir, así que están tomando las medidas. El sistema es bueno, es un buen sistema, sirvió para Coquimbo, Claro. sirvió para el terremoto del 1, pero son fallas humanas que siempre están presentes, así que, pero están solucionadas. Bueno, antes de despedirnos, está todo operativo, ya con todos los ensayos que hubo también el año pasado, con las alarmas. ¿Hay ejercicios este año también? Sí, queremos hacer ejercicio, probablemente hacer un simulacro nocturno, aquel que siempre, ¿no es cierto?, se está esperando. Vamos a hacer ejercicios de simulacros de aluviones. Vamos a seguir con actividad. Yo creo que la única forma de seguir preparándonos es ejercitándonos, es avanzar, es planificando, ejecutando las acciones de cultura a la gente. Tenemos una cultura arraigada en Arica Parinacota, pero esa cultura hay que cuidarla y hay que seguir ejercitando. Para eso vamos a tener este año ya planificado acciones y ejercicios a diferentes tipos de amenazas, no solamente el terremoto tsunami, que ya lo hemos hecho siempre, tenemos otras amenazas que están presentes y que las vamos a hacer este año 2016. Bueno, te quiero agradecer mucho, Franz, por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted. Y bueno, ojalá que no tengas que venir por alguna desgracia, sino más bien venir a fomentar todo lo que es el trabajo preventivo en nuestra región. Muchas gracias y estamos para servir. Ya, gracias. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.